Hola, ¿cómo te va? Soy Héctor Romero. Bienvenido una vez más a otro video de Locos por el Evangelio. Espero que seas un loco por el Evangelio y con mucho deseo de predicar el Evangelio en todo lugar. Vamos a comenzar ahora. Recuerda, en nuestro video anterior estuvimos viendo la importancia de memorizar las Escrituras, porque eso es lo que vamos a predicar. Vamos a hablar del plan de Dios y se encuentra en la Biblia, la palabra de Dios. Así es que ahora nuestro segundo video va a tratar de cómo dar mi testimonio de salvación en 5 minutos. 5 minutos, puede ser un poquito más o puedo ser un poquito menos, pero es compartir, ¿verdad? Ahí tu testimonio de salvación en 5 minutos. No es un testimonio para darle la vuelta por muchas cosas. Tenemos que ser muy puntuales. Hay puntos que son muy interesantes, que son muy importantes y que debemos de tomar en cuenta. Así es que toma nota, porque vamos a ir viendo punto por punto y te voy a explicar. Y después al final vamos a grabar un testimonio que vas a poder tener allí como ejemplo para poder después hacer tu propio testimonio. Si te interesa en un futuro y quieres ser corregido en tu testimonio, puedes allí escribirme en los datos de la descripción del canal. Ahí tenemos nuestro correo electrónico y puedes enviarme ya sea un audio o también puedes enviarme un video. Y yo puedo corregirte para que puedas ser un buen expositor de tu testimonio y con él predicar el evangelio a muchas personas y ganar a muchos para Cristo. ¿Listo? Bienvenidos, locos por el Evangelio. Así es que el primer punto que vamos a tratar, escucha bien, es cómo era mi vida antes de recibir a Cristo. ¿Lo escuchaste bien? ¿Cómo era mi vida antes de recibir a Cristo? Bueno, en primer lugar tenemos que dar, por supuesto, nuestro nombre, lugar de nacimiento, contar un poco acerca de nuestra familia. Decir, bueno, yo vengo de una familia así, de esta forma. Quizás es una familia disfuncional, es una familia un tanto complicada o quizás una familia muy feliz, no lo sabemos, ¿verdad? Tú eres el que nos va a compartir. Bueno, en tercer lugar, tienes que hablar a lo que le llamamos los nervios expuestos. ¿A qué me refiero? Bueno, hablar de nervios expuestos es hablar un poco acerca de lo que en un momento quizás en la familia se ha vivido. En mi caso personal había alcohol, siempre había alcohol. Mi papá ingería mucho alcohol, cigarrillos, malas palabras, etcétera. Había enojos, había amarguras, había pleitos, había odio, había rencor, etcétera. Había muchas cosas, infidelidad. Entonces, esos son los nervios expuestos. Tenemos que hablar un poco de eso, sin ser tan grotescos al hablar de los nervios expuestos. Entonces también tenemos que hablar un poco de lo que he vivido sin revolcarme en el pecado. ¿Escuchaste bien? Voy a compartir, por ejemplo, si fumaba, si quizás consumí drogas o quizás me adelanté, ¿verdad? En experiencias que no eran correctas. Quizás robé, quizás caí en la cárcel, no lo sé. Puedes compartir de alguna situación que tú sabes que es pecaminosa, que es mala, que ofende a Dios y no es necesario que tengas que revolcarte tanto en lo pecaminoso, pero sí compartir un poco de lo que has vivido. También cuídate de no imitar a otras personas en cómo ellos dan su testimonio, es decir, no imitarlos. No tratar de dar tu testimonio como ellos lo hacen. Tú tienes tu propia personalidad y tú lo harás muy bien. También ten cuidado de no variar tu testimonio dependiendo el lugar. Dices, aquí hay mucha gente y doy un testimonio muy impactante. Aquí hay poquitos, aquí lo hago muy rápido y muy sencillo. No, tenemos que darlo igual. Igual. Porque no sabes cuántas personas se pueden convertir tanto en un grupo muy grande o en un grupo bastante pequeño. No lo sabemos.
Las almas son importantes, no tienen precio. Así que tenemos que hacer siempre nuestro máximo esfuerzo. También tenemos que colocar un testimonio, un versículo de la Biblia que hable del pecado, que marque esto de lo cual yo estoy hablando. Y también, al final de este punto, tienes que marcar la condenación del pecado. Una frase, quizás muy común que podrías hacer, yo lo hago, es, bueno, no necesitaba yo leer tanto la Biblia para saber que yo había pecado, porque hice tantas cosas que sé que son pecado. Y la Biblia dice que Dios va a castigar el pecado, va a haber una condenación por ese pecado, habrá un juicio por el pecado. ¿Entiendes? Bueno, llegamos a nuestro segundo punto. Y nuestro segundo punto nos dice que tenemos que hablar cómo fue que recibí a Cristo. Y esto es muy interesante porque aquí vamos a hablar de la obra redentora de Cristo Jesús. Bueno, tenemos que mencionar los detalles importantes. Cada detalle en este punto es muy importante. Por ejemplo, tengo que contar cómo fue que escuché el mensaje. Tal vez me invitaron a una iglesia, o tal vez me invitaron a un campamento, tal vez vi una película, me invitaron quizás a una campaña de evangelismo, o tal vez un amigo me habló. Puede ser en la universidad o en el colegio, no lo sé. O una persona me abordó en la calle y ahí me predicó, etc. Yo tengo que explicar estos detalles. También la forma en que la persona lo hizo es muy importante. Otra cosa es explicar también que entendí que había pecado en mi vida. Eso es muy importante. Debo de transmitir a las personas que me escuchan que yo entendí que había pecado en mi vida. Explicar también cómo fue que me predicaron y cómo Jesucristo, ahí me enseñaron cómo Jesucristo había muerto por mí en una cruz. También debo de mencionar el versículo que la persona utilizó para hablarme de la obra de Cristo. ¿Y qué fue lo que más me impactó? Tal vez escuchar de que nos amó, tal vez te impactó que Él derramó su sangre, tal vez te impactó que Él no dijo nada, se quedó mudo y Él oró aún pidiendo perdón por aquellos que lo estaban crucificando. No lo sé. Ahí es importante explicar paso a paso que pude entender la salvación, que pude entender perfectamente el plan de la salvación. Lo entendí todo. Otra cosa importante también es cómo pude orar y hablar con Dios, allí pidiéndole la salvación para mí. Es decir, el momento en que yo cerré mis ojos, quizás la persona me ayudó o yo lo hice solo. Tengo que contar esto. Y también contar un poco de cómo me sentí al final de la oración. Hace no pocos días, el domingo, hablaba con una persona y al final me dijo, me siento tan diferente, tan liberado y me siento como si me hubieran quitado una carga de encima. Es importante escuchar a las personas cómo se sienten. Así es que en tu testimonio comparte. Oré ese día, le pedí a Cristo que me salvara y me sentí así de esta forma. Bueno, llegamos a la tercera parte de lo que es el tercer punto. Bueno, el tercer punto de cómo ahí contar mi testimonio en 5 minutos. Y este tercer punto tenemos que hablar de cómo es que el Señor Jesucristo está cambiando mi vida. Te lo repito otra vez. Explicar cómo el Señor Jesucristo está cambiando mi vida. Es decir, entré a un proceso de cambio. Dios está haciendo un cambio en mi vida y tengo que explicarlo. Tengo que explicar esos cambios. Quizás en mi vida pasada, antes de conocer a Cristo, yo era muy mal hablado. Antes te puedo compartir, yo bebía alcohol. Hoy ya no bebo alcohol. Cristo entró a mi vida y ya no bebo alcohol.
ya no digo palabrotas, ya no ofendo, ¿verdad? Ya no me peleo, ya no estoy de mentiroso, ¿verdad? No estoy ahí teniendo amarguras y odios y bueno, ya sabes, rencor. Dios ha ido cambiando todo eso. Son algunos de los cambios que Dios está haciendo en mi vida. Otras cosas que debemos de mencionar son las cosas, por ejemplo, que estoy haciendo. Claro, Dios dice que pues debe de haber un cambio en nuestra vida. Si yo decía malas palabras, lo lógico es que ya no las diga. Ese es un cambio. Si antes, por ejemplo, no quería leer la Biblia, pues ahora la leo. Ahora quizás cambié hasta de amistades. Ahora voy a una iglesia, tengo nuevos amigos. Y llegó el momento en que creí que era importante bautizarme y lo hice. Bueno, ahora tengo otras amistades que me llevan a hacer otras cosas diferentes, agradables a Dios. Entonces tengo que contar también, muy importante, contar la seguridad que tengo de que cuando muera voy a ir con Dios al cielo, a la eternidad. Es decir, tengo que compartir la seguridad que tengo de mi salvación. Y para esto voy a usar un versículo para hablar de esa seguridad de salvación. Es decir, ahora sé que si muero voy a ir a la eternidad porque aquí lo dice y menciono el versículo. Finalmente, pues tengo que animar, ¿verdad? Ahí a otros a hacer lo mismo. Estoy contando mi testimonio y le digo, bueno, yo te animo a que tú puedas recibir a Cristo, pero también a que compartas tu testimonio de salvación con otras personas que puedan confiar en Jesucristo para su salvación. ¿Te das cuenta? Es muy sencillo compartir el Evangelio a través de tu testimonio en 5 minutos. Algunos tardan menos, algunos tardan más. Y este es un método que es muy bueno. Yo lo utilizo muchísimo para compartir el Evangelio. Les voy hablando de lo que era, de cómo Dios me salvó y de los cambios que hizo. Bueno, nos vemos hasta el próximo video de Locos por el Evangelio. Y recuerda, va a haber un ejemplo para que tú puedas después observar. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Matilde Herrera. Nací en la ciudad de Campeche en una familia que practicaba la religión tradicional. Desde muy niña quise saber quién era Dios y empecé a buscar a Dios. A la edad de 12 años, mi mamá fue invitada a trabajar en la cocina de un campamento cristiano y con mi hermana la ayudábamos un poco. Un día, miércoles en la noche, escuché a un hombre hablando del mensaje de amor de Dios hacia todo el mundo, pero que también había un problema. Ese día entendí que mi problema era el pecado, que me separaba de Dios, como dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y por lo tanto, yo sabía que si yo moría en ese día, me iría al infierno. No necesitaba saber si eran muchos o pocos. El caso es que había pecado en mi corazón y por ello iría al infierno. Y tampoco importaba qué pudiera haber hecho yo en la religión pasada o lo que yo estaba haciendo, sino que no era lo que yo tenía que hacer, sino lo que Jesús había hecho por mí. Pero también entendí que Dios había visto mi condición y había enviado a su Hijo Jesús al mundo. Y Él murió para pagar la cuenta de mis pecados. Esa noche yo creí en el mensaje de amor de Dios y recibí el regalo de la vida eterna. Te preguntarás cómo. Primero reconocí que era pecadora y que no había nada que yo pudiera hacer para evitar ir al infierno. Pero le creí a Dios que Él había provisto un camino, y este era Jesús, que había muerto en mi lugar para pagar la cuenta de mis pecados y recibir el regalo de la vida eterna en el cielo con Él. Como dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Sabes? Lo más grandioso es que yo sé que a partir de ese momento ya no tendría la condenación,
sino la salvación. Pues quien tiene al Hijo, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida, como dice la Biblia. Y ese día le pedí perdón a Dios por todos mis pecados, y le pedí a Jesús que entrara en mi corazón y que fuera mi Salvador. Y sé que no importa el día que yo muera, pues pasaré a la eternidad con Él, no por lo que yo haya hecho, sino por lo que Jesús hizo por mí. Y yo quiero invitarte que tú puedas buscar a ese Dios que te amó tanto, que dio a su Hijo a morir en tu lugar. Que Dios te bendiga. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Locos por el Evangelio. Dios te bendiga.